aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. La prédica de hoy se llama hisopo. Hisopo. Ayúdame a predicarle de lado. Hisopo. La Biblia tiene muchísimas referencias cruzadas. Es decir, la Biblia no solo es un libro, es un compendio de libros. Aquí hay 66 libros que componen este libro. Y todos los libros están conectados unos con otros. De hecho, en tu Biblia puedes ver muchas referencias en la parte de abajo que te marca referencias cruzadas o conexiones. Puedes ver cosas del Génesis que aparecen en Apocalipsis, en Mateo que aparecen del libro. O sea, hay cientos de miles de referencias cruzadas. La Biblia fue escrita en más de 1200 años, en diferentes regiones, con más de 40 autores humanos diferentes, pero tiene una concordancia exacta. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Es que el autor es uno, es el Espíritu de Dios. Que use diferentes escribanos es otra cosa. Si quieres saber más del origen de la Biblia, te invito a la universidad, es sin costo, los días jueves estamos por abrir un nuevo grupo. Entonces ayer que leía la palabra y que veía la parte del hisopo, dije, Señor, wow, eres impresionante. ¿Estás listo? Que el Espíritu de Dios te revele esta palabra. Y esto es bien sencillo. Si tú tienes una deuda y alguien paga por ti, lo único que tienes que reconocer es que alguien ya pagó por ti. Jesús ya pagó por ti, por mí. Amén. Solo tienes que reconocer que Él ya pagó por ti y por mí. Amén. No ningún hombre. Jesús. Amén. Pero pagó en todo. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, primero tengo que usar esta ilustración nuevamente. Ven, hijo. ¿Dónde está Isra? Guardias. A ver, vente Suri y vente Yenita. A ver. Ponte tú aquí. Y tú aquí. Imagínate que ella se endeuda con ella y le dice, préstame $1,000,000. Préstame $1,000,000. Y él le dice, sí, pero con intereses, intereses moratorios, actualizaciones y recargos. Y total que ella dice, muy bien, préstame el millón. Y se lo presta, dáselo. Y de repente ella no puede pagar la deuda. Y ya no debe $1,000,000, ya debe 10. Y entonces ella la demanda y le dice, págame. Y ella hace lo que hacen la gran mayoría de mexicanos. ¿Qué hace? Se esconde.
cambia de número, dice, digan que no estoy, sale de la casa y se asoma así como, que no me agarren. Y entonces ella vive oprimida, angustiada, con miedo. ¿Por qué? Porque tiene una deuda. Entonces, imagínate que se hace un juicio y entonces van a tocar y dicen, págame, págame, págame. Y se hace un juicio y lo pierde y van con el actuario y derriban la puerta, ¡pa! Y entonces la llevan arrastrando. ¡Vámonos a la cárcel! Pero en ese momento viene un amigo que la ama y dice, ¡hey, suéltala! ¿Cuánto debe? 1.000.000 más intereses. 10 millones. 10 millones más intereses. Y el amigo dice, yo pago por ella. Ten tus 10 millones, vete y no te vuelvas a endeudar. Pregunta, ¿se lo merecía? Eso se llama gracia. No se lo merecía, pero ese amigo que la ama pagó por ella. Ese amigo que nos ama se llama Jesús. Jesús pagó por ti y por mí. Solo que en este caso, cuando viene y dice, ¿cuánto debe? Dice, 10 millones. su vida. Su vida. Y Jesús dice, mi vida por la de ella, vida por vida. Por eso fue a la cruz. Porque la ley decía que la paga del pecado es muerte. De hecho, lo seguimos viendo el día de hoy. Podemos ver muchas cosas que traen muerte cuando se rompe la palabra de Dios. La Biblia dice que cuidemos el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y la gente que anda tomando, les da cirrosis. La gente que anda tomando, cáncer de pulmón. Fumando, cáncer de pulmón. La Biblia nos manda que seamos maridos de una sola mujer. Y la gente que anda en adulterio haciendo cosas, enfermedades de transmisión sexual. Es que la paga del pecado es muerte. Y no solo en lo físico, muerte en las familias. Ya no hay paz. Pero Jesús pagó por nosotros. Nosotros debíamos y Él paga esa deuda. El gran problema es este, Bensui. Que la gente sigue viviendo así atormentada, con miedo, oprimida. Y de repente decimos, oye, ¿por qué vivir así? ¿Qué no sabe que Jesús ya pagó por ella y por todos? No lo sabe. Necesita que alguien se lo diga. Y ese alguien eres tú. Y soy yo. Y hay mucha gente que sí lo sabe. Y le dicen, oye, Jesús ya pagó por ti. Ah, ¿a poco? Sí. Pero siguen viviendo igual, porque lo saben, pero no les ha sido revelado todo lo que Jesús pagó por ellos en la cruz. Y por eso siguen viviendo mal. Esta prédica de hisopo es para que el Espíritu Santo nos revele un poco más de lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. La Biblia no se equivoca. Cada palabra, cada letra, cada signo
situación tiene un porqué. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo del 28 al 30. Dice, está Jesús ya en la cruz. Y estando en esa cruz, mira lo que pasó. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, ¿para qué dijo esto? Para que la escritura se cumpliese, dijo lo siguiente, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Etimológicamente, la frase consumado es viene de un término griego que se llama telestai, que era un término que se usaba cuando había una deuda y se pagaba, decían telestai, consumado es. Cuando había un juicio contra alguien y el juez determinaba caso cerrado, se decía telestai, consumado es. Cuando había una guerra y un ejército ganaba y la guerra terminaba, se decía telestai, consumado es. Todo está consumado, todo está pagado, ya no se debe nada. Cuando Jesús va a esa cruz, Él dice consumado es. Dice, ya está pagada la deuda. Tienes que entender algo. En el mundo espiritual, en el reino, todo se maneja por legalidades. Todo se maneja por leyes espirituales. Y la ley decía, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces era bien sencillo. Dios, que es un juez justo, ¿qué hace el juez? ¿Ven, Luis y Suri? Esto es bien sencillo. Él le debe 500 pesos a ella. Ella se los da, él se los debe. ¿Qué hace un juez justo? Págaselos. ¿Debes? Paga. ¿Cuánto debes? Paga 500. Eso es justicia. Debes 500, pagas 500. Debes 1000, pagas 1000. El problema venía aquí. ¿Verdad? Que de repente se presentan ante el juez justo y dice, oye, me debe 1000. Y él dice, sí debo, pero no tengo para pagar. Entonces el juez, siendo justo, lo tiene que mandar a la cárcel. Pero el juez justo, que es Dios, también es bueno y misericordioso. Pero el que sea amor bueno y misericordioso, no quiere decir que no sea justo. Entonces, aunque el juez justo dice te amo, no se puede hacer como que no vio, porque eso sería corrupción. El juez justo dice, debes, paga. Debes, paga. Pero imagínate que este juez es tan bueno que llama a su hijo y dice, hijo, no lo quiero mandar a la cárcel. Paga tú por él. Y entonces agarra el juez y envía al hijo. Y entonces paga.
se hace justicia por el Hijo. Eso se llama expiación. En el Antiguo Testamento, esa era la figura de Jesucristo que se usaba. Por eso el tabernáculo donde se hacían sacrificios, porque era bien sencillo. Si debes, si tienes una deuda de pecado, si tienes una deuda de impureza y no tienes para pagar, alguien más tiene que pagar por ti. Eso se llama expiación, que alguien más pague por ti. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, en el Antiguo Testamento era bien sencillo. Tienes un pecado, se tiene que pagar. Y si es un pecado de sangre, se paga con sangre. Por eso se hacían sacrificios de animales donde se derramaba la sangre para que alguien más pagara en expiación por tu falta. ¿Hasta aquí vamos bien? Y era una forma de que se cumpliera la justicia. Ahora, la gente no entiende todo lo que Jesús pagó por nosotros. Ahora te voy a decir algo nada más para que se entienda. En el Antiguo Testamento, en el lugar dentro del tabernáculo, estaba dividido en el atrio, lugar santo, lugar santísimo, lo predicamos el viernes, y en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que era donde estaba la presencia de Dios. El arca de la alianza, imagínate que era una caja como esta, y en la tapa, una vez que se hacía la expiación, se derramaba aquí la sangre. Esta tapa se llamaba propiciatorio. Entonces, cuando se hablaba de propiciación, era que la sangre fuera derramada en esta tapa y abajo estaba la ley, simbolizando que Dios, antes de ver la ley, viera la sangre y fuera propicio. ¿Hasta aquí vamos bien? Estoy tratando de que sea muy sencillo para que se entienda. Ahora, muy curioso, que cuando el Señor Jesús estaba derramando su sangre en la cruz, dice la Biblia, ya todo estaba consumado, pero faltaba algo. Por eso el Señor Jesús dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Para qué dijo tengo sed? Para que la Escritura se cumpliese. ¿Qué Escritura se tenía que cumplir? Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Un hisopo, imagínate, bíblicamente era como una ramita así. Y se usaba para diferentes fines en el Antiguo Testamento. Gracias. Primero, pon mucha atención. Éxodo 12, 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo. Este no es hisopo, solo es para ejemplificarlo. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esto es lo que se le conoce como la Pascua. El Pesaj le llaman los judíos.
cuando el Señor decreta juicio sobre Egipto, que tiene un trasfondo espiritual bien fuerte, esa es otra enseñanza. Pero decreta juicio sobre Egipto, pero Dios, que es juez justo, si decretaba juicio sobre los que estaban ahí, era parejo. El juicio caía sobre los de Egipto, pero también sobre el pueblo que era de él, que vivía ahí. El juicio es parejo. Y te voy a dar un tip. Un día yo estaba orando, porque una persona muy pillo había hecho cosas muy malas conmigo y con mi casa. Yo estaba orando: Señor, hazme justicia, por favor, hazme justicia, hazme justicia. Y era tan fuerte que nos encerramos 7 días, nos aposentamos, y diario oraba: Señor, haz justicia, haz justicia, haz justicia, haz justicia. Hasta que un día, bañándome, me levanto y me habla el Espíritu Santo, porque en esa oración le dije: haz justicia, toma tú el control. Y me habla el Espíritu Santo y me dice: ¿verdaderamente quieres que yo tome control de esta situación? Le dije: sí. Le dijo: ok, levántate, pide perdón, perdónalo y bendice. Dije: no, hombre, este no es Dios, porque Dios es justo. Me habló y me dijo: soy yo. Levántate, pide perdón, perdónalo y bendice. Yo: bueno, pero estoy en otro estado, luego lo hago. De una vez. En ese momento tuve que tomar el teléfono, le hablé a esta persona y le dije: mira, te pido perdón por todo el daño que yo te hice. Yo te perdono por el daño que me hiciste y te bendigo en el nombre de Jesús. Nada más vi cómo esta persona empezó a llorar en el teléfono. Y ya. Me subí a la habitación donde estábamos aposentados. Y la verdad es que dije: Señor, lo hice por obediencia, pero no es justo. Pero soy obediente, pero no es justo. Pero soy obediente. Yo lo que hago es que Dios no me tiene que dar explicaciones. Él habla y yo obedezco. Pero es tan bueno que a veces a este niño pequeño, que entiende muy poco, o sea yo, me explica con manzanas. Y en la madrugada me despertó y me dijo: ¿quieres saber por qué te hice hacer eso? Le dije: sí, si se puede, sí. Ya me llevó a orar y me dijo: tú estabas pidiendo justicia y yo soy justo. Y si te daba justicia, si pedías justicia, te la iba a dar. Pero la justicia empieza por ti y por tu casa. Y no eres perfecto. Hoy iba a lanzar mi justicia, pero empezaba por ti y por tu casa. Y me dijo: pero en el momento en que tú decidiste obedecer y perdonar y bendecir, aunque el otro no se lo merecía, se llama gracia y misericordia. Por cuanto extendiste gracia y misericordia para el cual no se lo merecía, yo extiendo gracia y misericordia para ti, que tampoco te lo merecías. Así que te voy a dar un consejo: no pidas por justicia, pide por gracia y misericordia, porque Dios es juez justo, y en su justicia Él es justo parejo. Y eso iba a pasar aquí. Dios decretó juicio sobre Egipto. Y venía juicio, pero sobre todos los que estaban ahí. Pero ¿qué hace Dios? Dios dice: van a hacer expiación. La Pascua es expiación. Dice: van a tomar un cordero de 1 año perfecto, van a inmolarlo, van a derramar la sangre,
y después van a agarrar y la sangre con un hisopo la van a poner en el dintel de puertas y ventanas. De modo que cuando pase el destructor a ejecutar mi juicio, va a haber la marca de la sangre haciendo expiación por ustedes. O sea, que el hisopo fue usado en el libro de Éxodo para aplicar la sangre y que el Señor hiciera expiación sobre el juicio. ¿Para qué más fue usado el hisopo? Levítico 14 del 6 al 7. Para los leprosos. Para el ritual de purificación de los que estaban leprosos. ¿Qué era la lepra? Simplemente es corrupción. Las células del cuerpo se corrompían y literalmente la carne se pudría y se les caía a pedazos. Y el Señor mandó en Levítico 14 lo siguiente: después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la vecilla viva en el campo. En el ritual de purificación levítico, de acuerdo a la ley, cuando alguien estaba inmundo, cuando alguien estaba leproso, se hacía el sacrificio y se derramaba la sangre de una vecilla y se agarraba con hisopo, y el sacerdote agarraba y con el hisopo rociaba la sangre y declaraba algo sobre esa persona y le decía: limpio, estás limpio. ¡Wow! ¡Wow! ¿Para qué más se usaba el hisopo? Libro de Números. Números 19, del 16 al 18. Cuando alguien se contaminaba de muerte, miren lo que pasaba. Y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Nuevamente se usaba en el libro de Números para si alguien se había contaminado de muerte, se tomaba con el hisopo agua que tenía la ceniza de la vaca con la que se había hecho la expiación, el sacrificio, para librar de la contaminación de muerte. Curioso. El rey David, cuando comete el pecado más grande de su vida, que había matado, que se había contaminado y había caído en adulterio con Betsabé, en el Salmo 51, él escribe lo siguiente: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué David pide en el Salmo 51
purifícame con hisopo. Porque el hisopo, lo acabamos de leer, Éxodo, Levítico y Números, el hisopo había sido utilizado para aplicar la sangre y que el juicio de Dios no llegara a la persona. El hisopo había sido utilizado para aplicar la sangre y que el inmundo fuera declarado limpio para el ritual de purificación. El hisopo había sido utilizado para que aquel que se contaminaba de muerte fuera declarado con vida y libre de esa contaminación de muerte. El hisopo era un instrumento que Dios mandaba para aplicar la sangre del sacrificio. Por eso David, cuando cae y mata al esposo de Betsabé, se mete con ella. Dice esto: purifícame con hisopo, Dios, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Me acuerdo cuando conocí al Señor, yo ni sabía lo que decía, pero me hicieron decir esto: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ya estamos terminando. Ve a Juan. El primer versículo. ¿Qué hace Dios aquí? El hisopo era un instrumento que usaban los sacerdotes para aplicar la sangre derramada y declarar limpio, vivo. Perdonado y redimido. Por eso el Señor Jesús, estando en esa cruz, sabiendo que ya todo estaba consumado, y para que la Escritura se cumpliera, dice: tengo sed. Pero ¿de dónde iban a tomar la sangre? Pues si la sangre ya estaba derramada en esa cruz. Y para que la Escritura se cumpliera, el Señor Jesús dice: tengo sed. Y toman una vasija llena de vinagre y empapan una esponja y la ponen en un hisopo. La sangre ya había sido derramada. Ahora tenía que ser aplicada sobre la humanidad. Y agarran esos soldados y toman un hisopo y se lo ponen. La sangre había sido derramada. Ahora tiene que ser aplicada. El
Señor Jesús pagó por todo. El hisopo se usaba para que el juicio de Dios no cayera sobre las personas. Se aplicó la sangre en el Éxodo para que el juicio de Dios no cayera. Y Jesucristo es la expiación por ti y por mí, para que el Señor no nos vea a nosotros, sino la sangre de su Hijo. El hisopo se usaba para aplicar la sangre para aquel que había sido inmundo fuera declarado limpio. El hisopo se usaba para declarar y soltar sobre aquel que se había contaminado de muerte vida. Para que la escritura se cumpliese, el Señor Jesús estaba diciendo: mi sangre ha sido derramada, aplíquenla. Por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso fue lo que encontré cuando llegué a Jesús. Cuando me di cuenta que verdaderamente existía, yo dije: merezco castigo. Soy un inmundo y merezco estar muerto. Pero me encontré con Jesús. Y no me dio juicio, me dio gracia y misericordia. Me dio perdón. Me limpió. Y eso pasó contigo. Por eso estamos aquí. Hay mucha gente que se siente inmunda. ¿De qué hablas? Jesús ya te limpió. Lo que hayas hecho, arrepiéntete. No lo vuelvas a hacer. Y el Señor te perdona. Hay gente que anda en depresión, en muerte, que no se quiere ni parar de la cama. ¿De qué hablas? Toma la vida que es en Cristo Jesús. Porque el Señor quiere que tengas vida y vida en abundancia. Amén. Antes la sangre era aplicada en dinteles y puertas y ventanas. Hoy la sangre ha sido aplicada y derramada sobre ti y sobre mí. Dijo el rey Salomón: desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en las paredes. El hisopo
pequeño que crece en las paredes. Dijo el rey Salomón: inquirí sabiduría desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en las paredes. Un hisopo insignificante. Pero que sirve para aplicar la sangre del sacrificio. ¿Pero de qué me habla, pastor? Esa era una labor sacerdotal. Libro de Apocalipsis. Por el sacrificio de Jesús hemos sido puestos como reyes y sacerdotes. Y el Señor no le reveló estos misterios a los sabios y entendidos. No se los revela al cedro del Líbano, sino al oír y lo menospreciado. Toma a Dios. Para aplicar la sangre de su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.